para todos. Para mí siempre estos auditorios de estar en contacto con los docentes son especialmente importantes porque, bueno, algunas de los procesos de investigación, si no nos quedan en algunos libritos guardados y no llegan a donde pueden ser usados la información para mejorar el proceso de vínculo con los niños. Kids Online es una investigación que estuvimos desarrollando el año pasado. En el conjunto trabajamos junto con AGESIC, trabajamos con UNICEF, con la Universidad Católica también y la UNESCO, tratando de generar información que nos permita saber en qué estado están los niños, niñas y adolescentes en su relación con la seguridad y algunos elementos del uso y la seguridad en Internet, para tratar de generar información que nos permita desarrollar política en ese sentido. En este caso, además, la encuesta estaba especialmente diseñada para hacerse a los niños y se generaban unas díadas de padre, madre o tutor de cada niño y ese niño. Entonces tenemos alguna información de lo que el adolescente o el niño hace y lo que el padre, madre o tutor cree que hace, ¿no? Y en eso nos genera un conjunto de información interesante para ver el lugar del adulto y cómo es ese vínculo entre padres e hijos. Se hicieron 948 hogares, o sea, pares de hijos y padres, entre 9 y 17 años. ¿Sí? Cubrimos todo ese espectro que normalmente es muy difícil de llegar a través de las encuestas porque tienen que estar especialmente diseñadas para aplicarse en niños. Así que con eso representamos a una generación de 437.000 niños en el Uruguay. Además del proyecto cuantitativo más de la representación de estos números, que es lo que vamos a ver, UNICEF trabajó en un proyecto cualitativo con workshops de rewrites que nos permitió darle un poquito más de contenido y de porqués algunas de las, ¿no? Darle palabras, eso que el docente que está en la vida cotidiana con ellos directamente puede tenerlo más cerca, pero para los investigadores a veces los números quedan un poquito fríos y esto nos permite tener elementos para entender mejor en profundidad algunos de los datos duros. Bueno, la primera cosa relevante que sospechábamos, pero que tenemos como dato, es que el 100% de los niños entre 9 y 17 años se conecta alguna vez a Internet, ¿no? Entonces, ya estamos partiendo de niños internautas, ¿no? 9 y 17 años, todos los niños en Uruguay se conectan a Internet. En los últimos 3 meses es el 94%, en el último mes el 89% y todos los días el 70%. Acá empezamos a ver una de las cosas que vimos para los cuales se focalizó esta investigación, es que los padres de esos mismos niños se conectan menos que ellos, ¿no? Esto es algo de lo que el mundo adulto está acostumbrado a ver. Con respecto al acceso, no encontramos diferencias en los distintos niveles, o sea, sí hay diferencias en cuanto a la frecuencia, pero no hay diferencia en el acceso entre los niños. Pero sí, como vimos en la gráfica anterior, hay diferencia con respecto a los adultos. Mientras 5 de cada 10 de los adultos referentes de estos niños dicen conectarse a Internet diariamente, los niños lo dicen en 7 cada 10. ¿Dónde se conectan? Bueno, uno de los indicadores casi siempre está el hogar como el principal lugar para todos los segmentos, pero en el Uruguay, y este estudio se llevó a cabo también bueno, se hace desde hace años en otros países de Europa, pero tenemos datos de Brasil y de Chile, en donde
dato de la conexión a Internet desde el centro educativo es relativamente alto para Uruguay en relación a otros países. Es decir, los datos son parecidos de repente en términos de conectividad, pero los lugares de acceso. ¿Y por qué nos importa esto de las diferencias de los lugares de acceso? Un poco para, ahora vamos a ver los dispositivos, un poco para saber cuáles son los marcos en donde estos niños están para trabajar en sus procesos de seguridad. De alguna manera es distinto si yo tengo esto de que estén en los centros educativos y que sea los centros educativos un lugar fuerte de conexión o importante de conexión, es relevante para saber que yo tengo ahí ciertas capacidades de gestionar algunos controles sobre esas redes que de repente no lo puedo hacer cuando están en conexiones individuales y solos, ¿no? Pero, bueno, y aquí empieza, los dispositivos individuales son sin duda el dispositivo más usado por estas generaciones, ¿sí? Ya lo son para todos, los números que están dando las distintas encuestas que evalúan el resultado de adultos, también es así, pero entre el celular y la laptop y la tablet, 3 dispositivos individuales, está la amplia mayoría, sobre todo con un fuerte uso del celular como mecanismo de conexión. Esto empieza a trazarnos algunos de los elementos a tomar en cuenta para pensar en la seguridad de estos niños, porque estos niños tienen dispositivos individuales, ¿no? Tanto en las laptops como en las tablets en Uruguay el porcentaje de acceso a estos dispositivos es más alto y es en laptops y en tablets donde hay menos diferencias de nivel socioeconómico. Ven que los resultados que dan para los celulares, si bien es muy masivo y aún en los niveles bajos el porcentaje de acceso desde el celular de los niños es tremendamente alto, es donde aparece un poquito más la brecha de las diferencias entre los niveles socioeconómicos más altos y los más bajos en el acceso a celulares con conexión a Internet. Bueno, como decimos, esto de que sea el teléfono celular, las tablets, las laptops, favorece un uso muy privado y esto hace que se complejice el diseño de las estrategias de mediación efectivas, ¿no? Cuando yo iba a un dispositivo en el hogar, como era antes la computadora de la casa, eso me generaba mucha más facilidad para generar procesos de control sobre el dispositivo. En los casos de los dispositivos actuales, el uso es cada vez más individual y más privado. Bueno, les preguntábamos, estamos ahora en este momento y hace 3 días haciendo el despliegue de la evaluación de habilidades digitales medidas como las capacidades de los niños para hacer cosas. Pero sabemos y sabemos por lo que han sido las investigaciones acá y en otros lados, que la declaración de la habilidad en algunas de estas cosas está bastante bien medida solo con preguntarle. Llegamos a algunos lugares y sobre todo sobre la seguridad que necesitamos ir a saber realmente si el niño dice y hace en términos de seguridad lo que transmite y eso es lo que estamos haciendo ahora con ISILS, que lo estamos aplicando en segundo año de educación media a nivel de todo el país en este momento. Y eso para el año que viene tendremos este ajuste entre la relación de lo que declaran saber hacer y lo que saben hacer efectivamente en términos de seguridad. Pero las diferencias y las distancias entre niños y adultos sobre cómo hacer algunas cosas aparecen marcadas, ¿no? El niño, el 90% de los niños entre 9 y 17, ¿sí? O sea que hay algunos niños relativamente chicos, si les preguntamos si saben cómo instalar aplicaciones, el 90% nos dicen que sí, cuando en realidad sus adultos referentes en un 55%. Sé qué información debería compartir y cuál no en Internet, dicen un 85%. Esto es similar en los adultos. Sé cómo eliminar o borrar personas de mi lista de contactos. También es similar. Sé cómo guardar una foto que encontré en Internet, 81% para los niños.
y 64% para los adultos. Sé qué palabras son mejores para buscar algo en internet, 71% en el caso de los niños y 65% para los adultos. Me es fácil darme cuenta si la información que busqué en internet no es verdadera, 61% para los niños y 57%. Ya empezamos, una de las cosas que nos importa resumir de estas investigaciones es los niños y esta generación que para nosotros mal llamamos nativos digitales, saben hacer algunas cosas, ¿no? Y sobre todo saben hacer algunas cosas de las del cómo, ¿sí? Pero lo que está atrás, o el qué, ¿no? Ese aprendizaje que el mundo adulto tiene para transmitir de qué cosas hacer en este proceso, es donde el niño sigue siendo niño, el adolescente sigue siendo adolescente, y donde el rol adulto, más allá del cómo, de ayudarse y de acompañarse con el niño para el cómo, lo desconoce, ¿no? Entonces, en esos niveles de protección, estos niños, y aún en los del cómo, como vemos, llegan lugares en donde no son el 90% o el 85% de los niños que lo hacen. Son más que los adultos en casi todas las preguntas, pero no son todos lo que saben. Por estar con ese acceso universal, no todos saben cómo hacerlo. Los niños y sobre todo los varones saben cómo comprar o pagar a través de internet en un 39%. En las definiciones del perfil, sé cómo hacer para que mi perfil o user sea privado, por ejemplo, para que no puedan ver lo que comparto, un 60% de los niños, un 47% de los adultos. En el caso de las diferencias por género, vemos que las niñas saben mejor cómo definir los perfiles privados y los niños saben mejor cómo comprar o pagar cosas por internet, ¿sí? Esta es una de las diferencias que aparecen. Ellos todos consideran que hay cosas buenas y de hecho cuando empiezan a relatar las cosas que le ha traído internet, tienen una cantidad de relatos, ¿no? Conocí a mi abuelo por Skype, la tecnología tuvo un impacto positivo en la relación con mis hermanos porque me ayudaba a comunicarme con ellos por más de que estén lejos, me gusta jugar a la Play con mi vieja porque me hace feliz, cuando mi madre compró la laptop pudimos comenzar a pasar más tiempo juntas, ya que todos los fines de semana elegimos una película y la miramos con la abuela, ¿sí? Esta capacidad que tiene internet de mostrarnos esa otra versión de las cosas que se pueden, también los niños son capaces de levantarlas en todos los sentidos. Las más utilizadas son YouTube y WhatsApp. YouTube tiene un poquito más de diferencias, pero igual en todos los segmentos son las aplicaciones más usadas. Snapchat, Instagram aparecen con un perfil un poco más femenino. 6 de cada 10 niños usan Facebook y, entre los 9 y los 17 y solo 4 de cada 10 entre 9 y 12, ¿sí? Lo que es importante porque entre 9 y 12 se supone que Facebook no tiene autorización para funcionar, ¿no? Que tiene esta doble cosa, sí son menos, pero igualmente son una alta proporción. Igual no son las redes por excelencia de conexión de los adolescentes y de los niños, aun cuando igual hay una proporción altísima de niños que lo usan. Los niños entonces decimos no son expertos, ¿sí? Son expertos o saben cómo hacer un montón de cosas que quieren hacer, pero no necesariamente el cómo llevarlas y no a todo nivel ni en todas las edades, ¿no? Lo que decíamos por edad, en las diferencias, casi todos los atributos de los aprendizajes tienen que ver con que a mayor edad los niños saben mejor cómo resolver algunas cosas y los que están más expuestos saben también más cómo defenderse. Esto es quiere decir, desarrollan prácticas
también más sanas en términos de la aparición de control sobre el perfil o cómo lograr que los demás no vean determinadas cosas. Estas cosas las mejoran con la edad y las mejoran, las niñas tienen mayores niveles de manejo que los niños en estos elementos. Y después aparecen los elementos que, no digo que nos llamaron la atención porque en parte lo esperábamos, pero que empiezan a mostrar cómo los focos de vulnerabilidad, y en algunos de los focos de vulnerabilidad, sobre todo la distancia que existe con los adultos, ¿no? 1 de cada 10 niños declara haber tenido alguna dificultad por el tiempo que pasa en Internet. O sea que son conscientes, 1 de cada 10, que tuvieron problemas porque le dedican mucho tiempo. Una de las cosas más importantes es que ¿no? te empezás a marear, te piden que ayudes a poner la mesa y te enojas porque querés terminar el juego, porque usás el celular, tengo 5 en historia. O sea, ellos son conscientes de eso. Lo que ellos mismos nos hacen repensar es que ellos dicen, sí, nosotros tenemos un problema con esto, pero ustedes, ¿no? Y ahí es un elemento relevante, dice, nosotros tenemos ese problema, pero mis padres también, ¿no? Los adultos que están conmigo, cuando almorzamos los domingos, alguien usa el celular y no protesta y no presta atención a los demás, ¿no? No soy solo yo el que tiene un problema con el uso del celular. Cuando estamos todos en la mesa, todos usamos dispositivos y nadie habla, me molesta a la hora de la comida, todos estamos con el celular y no dialogamos. O sea, esta versión que ellos se autoasignan, también se la asignan a sus padres. Y eso es parte de las cosas que tenemos que tratar de transmitir en la vida cotidiana desde ese lugar para poder llegar de una forma razonable, porque ellos no son solo conscientes de que ellos tienen un problema, lo cual ya es muy importante, ¿no? que sean conscientes de que esto puede generarles alguna dificultad, sino que además se la trasladan a los adultos referentes. Y también son conscientes de que hay riesgos. Tengo más cuidado con quién me escribo, que me manden solicitudes de amistad y cómo controlan estas cosas. Y ellos creen que los adultos referentes son buenos consejeros y los ayudan tanto en los cuidados como en la intención de explorar. Los docentes son el principal referente que los anima a buscar y explorar en Internet, y sus adultos referentes, sus padres, lo aconsejan sobre cómo usar Internet de forma segura. Igual, además, los docentes tienen un 51%, o sea, los adolescentes y los niños refieren a los adultos en las referencias de seguridad. Hay elementos para creerle al mundo adulto desde su posición. Ellos creen en ellos. Y son actores claves en su seguridad, ¿sí? Entre quienes sufrieron episodios negativos, solo la mitad acudió a un adulto para solicitar ayuda o comentar el hecho. Esto también habla de qué espacio le estamos dando a los niños para que transmiten algunas de estas cosas que, como suceden en un medio en el que nos sentimos menos dominantes, terminamos saliéndonos. Sin embargo, hay que estar ahí para esta consulta, para que pueda pedir ayuda o hablar de lo ocurrido. Son factores protectores que ayudan a transmitir el daño y desarrollar herramientas de protección. Y estas solo están en el mundo adulto. Entonces, solo o principalmente están en el mundo adulto. Y desde ahí, si nosotros nos excluimos como adultos de trabajar en esas cosas porque ellos saben más cómo hacerlo, entonces tenemos un problema más grave. ¿Vio que alguien fuera molestado en Internet? Esto también es un elemento relevante porque ellos son víctimas o victimarios y a su vez ven o se exponen a lo que otros eventos de violencia suceden en línea. Y el 38% vio que alguien fuera molestado en Internet. Un 15% dice que fue lastimado y un 7% que lastimó o molestó a alguien por correo electrónico o por Internet. Otro elemento que nos asustó o que nos llevó a tomar ciertas lucecitas de preocupación
es que, bueno, 8 de cada 10 aceptan solicitud solo si lo conocen, pero casi 2 de cada 10 se encontraron con una persona personalmente que antes primero conocieron a través de Internet. Y lo más relevante de esto es que es muy menor la proporción de los adultos, de referentes de esos mismos niños, que creen que ese niño tiene o conoció. Ojo, acá tampoco preguntamos necesariamente, y de hecho las experiencias fueron positivas, o sea que no tiene por qué ser la referencia con que conoció a un adulto, ni que fue alguien que después tuviera una situación negativa. Lo estamos poniendo justamente como grados de vulnerabilidad, ¿no? Ir encontrando los lugares de la vulnerabilidad porque una de las cosas relevantes es negar que esto está ocurriendo, hace que no contribuyamos desde el mundo adulto, desde las herramientas de protección que habilitarían a decir el cómo y el en qué situaciones sí y no, porque si lo negamos como que no existe, entonces no desarrollamos el resto de las herramientas. Y lo que tenemos que saber es que de estos 2 de cada 10 que se encontraban personalmente con alguien que conocieron en Internet, el 80% de sus padres no sabía o cree que no. ¿No? Entonces, ahí es la reacción que el mundo adulto tiene que... Esto sucede, y le sucede a la gente en todos los niveles y a todo... Entonces, empecemos a ser conscientes de eso y entonces manejemos aquellas estrategias para proteger a los niños en las situaciones que se van a dar, ¿no? Porque si las negamos, simplemente no los ayudamos en ese otro escalón. ¿Sí? Aquí está el 18% y solo el 2% de los adultos fueron conscientes de que estos niños, igual que agreguen amigos en Internet, entre la declaración de los niños y los adultos también hay una enorme diferencia entre lo que los padres creen y lo que los niños efectivamente hacen, ¿no? Y esto es un poco parte de la... A mayor uso, mayor exposición a riesgos y también mayor oportunidad y desarrollo de habilidades digitales. Y estas cosas, el riesgo está directamente asociado al uso y directamente asociado a las oportunidades y al desarrollo de habilidades que lo protegen. Es decir, que no estamos hablando de que la exposición a riesgos esté asociada a un grupo vulnerable socialmente o que tiene menos recursos. No, en general los más expuestos tienen también mayores estrategias de defensa. Lo que hay es que transmitir esos mecanismos para que la exposición, que es un dato y que cada vez es un dato más elocuente, desarrolle a su vez estas estrategias de medición. Y ahí Fabiana seguro va. Entonces, la mediación restrictiva, no vas a hacer esto, parece razonablemente difícil de pensar que en el mundo de ellos vayamos a lograr que eso no lo hagan. Entonces, empiezan a aparecer y a ser necesarios desarrollar mecanismos propios de protección y de regulación y empezar a transmitir los elementos de seguridad que los ayuden a estar más seguros en línea y no fuera de la línea, ¿no? Bueno, muchísimas gracias.